Las escrituras constantemente vinculan la persecución con fortaleza espiritual. Es por eso que Santiago escribe y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por otra parte, Pedro alentó a los cristianos que sufrían diciéndoles que después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. De las cartas enviadas a las iglesias del libro de Apocalipsis, fue Esmirna quien demostró el poder y la pureza que resultan de soportar la persecución. La persecución a esta iglesia la había purificado y había afirmado la fe de sus miembros. Los falsos creyentes no permanecen frente a la persecución, porque ellos no están buscando dolor. Las pruebas y persecuciones fortalecen y refinan la fe salvadora, pero destruyen la fe falsa. Es interesante ver que Esmirna y Filadelfia son las únicas iglesias que no reciben una reprensión de parte del Señor, y aunque sufrieron física y económicamente, se mantuvieron fieles en todo momento. Esto nos debe recordar que nuestra fidelidad no nos garantiza estar libre de persecuciones o dificultades. Las pruebas son inevitables y esenciales en la vida cristiana, y la iglesia de Esmirna nos enseña cómo responder adecuadamente cuando enfrentamos las pruebas. La carta comienza diciendo: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Las escrituras no nos mencionan cuándo se fundó esta iglesia, pero lo más probable es que haya sido durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, ya sea por el mismo apóstol o por alguno de los creyentes que se llegó a convertir por la predicación del apóstol Pablo. A finales del primer siglo la vida era muy peligrosa en Esmirna, tanto así que muchos cristianos experimentaron la muerte por negarse a rendirle sacrificios al emperador. Entre los cristianos más conocidos que padecieron martirio se encuentran Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, y último de los hombres vivos que había conocido a un apóstol. En esto debemos decir que la ciudad era muy devota al Imperio Romano. En el año 195 a.C. construyeron un templo en la ciudad en el que se adoraba a Roma. En esta ciudad había una calle conocida como la Calle de Oro, donde en un extremo se podía encontrar el templo de Cibeles, y en el otro extremo tenía el templo de Zeus. Entre ambos extremos se podían encontrar templos como los de Apolos, Esculapio y Afrodita, dándonos esto una referencia de qué tan grande era la adoración pagana en la ciudad, y todo lo que tuvo que enfrentar la iglesia de Esmirna en sus inicios y durante el tiempo en que estuvo activa. Si bien es cierto, la ciudad con el tiempo dejó de existir, Esmirna sobrevivió numerosos terremotos y fuegos, y existe actualmente como la ciudad turca de Izmir. Como se acostumbra en las cartas antiguas, Jesús se identifica al comienzo de la carta en vez de hacerlo al final. La descripción que hace el escritor de la carta acerca de nuestro Señor como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, lo identifica como el Cristo exaltado descrito en Apocalipsis capítulo 1 de los versículos 12 al 20. El primero y el postrero es un título utilizado para Dios.
Por ejemplo, Isaías capítulo 44, versículo 6 nos dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Isaías capítulo 48, versículo 12 dice: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo soy el primero y también el postrero. Su aplicación en esta carta nos afirma que Jesús es igual a Dios en su naturaleza. Jesús es el eterno e infinito Dios, que ya existía cuando las cosas fueron creadas, y que seguirá existiendo después de que sean destruidas. Conociendo Jesús que la iglesia de Esmirna pasaría tiempos difíciles, les recuerda que Él trasciende este mundo, y Él mismo es quien faculta a cada persona que ha creído en Él para hacer lo mismo. Aunque la iglesia entera muriera en manos de sus perseguidores, junto con ellos estaba aquel quien venció la muerte. Es con esta autoridad que el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, le dice a la iglesia: Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquel que todo lo conoce había visto las obras de la iglesia y conocía también la tribulación por la que ellos estaban pasando. La palabra tribulación significa literalmente presión, y es la palabra que se emplea en el Nuevo Testamento para hacer referencia a las persecuciones o tribulaciones, y la iglesia de Esmirna estaba enfrentando una intensa presión a causa de su fidelidad a Jesucristo por dos razones. En primer lugar, la ciudad entera estaba plagada de adoración a diferentes dioses y al mismo emperador. Durante el gobierno del emperador Domiciano, que empezó aproximadamente en el año 69 hasta el 96 después de Cristo, se empezó a exigir una adoración obligatoria y perseguida de parte de los romanos. Si bien es cierto, los cristianos se sometían voluntariamente a la autoridad civil, ellos se negaban a ofrecer sacrificios, y es por eso que se les acusó de rebeldes y enfrentaron la ira del gobierno. Por si fuera poco, los cristianos no solamente tenían que enfrentar la persecución de las autoridades romanas, sino también la de los mismos habitantes por negarse a adorar a sus ídolos paganos. En segundo lugar, los creyentes de la iglesia de Esmirna afrontaron la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Cristo identifica en este texto a los judíos, que decían ser pueblo de Dios, pero que en realidad odiaban y rechazaban a Jesucristo. En esta circunstancia no había diferencia entre ellos y los que adoraban a los ídolos, porque ellos habían rechazado a Dios al rechazar a Cristo mismo. Jesús fue claro al decirle a los judíos en algún momento: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Todo aquel que se niega a identificarse con el Hijo de Dios demuestra que no pertenece a Dios, sino que su padre es el diablo. Juan dice en su carta: El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo general, los judíos incrédulos acusaban a los cristianos de canibalismo, porque habían malinterpretado la cena del Señor. Los acusaban de desbaratar hogares cuando uno de los esposos se convertía al cristianismo y el otro no, ya que esto llevaba a conflictos dentro del mismo hogar. Ellos los acusaron también de ateísmo porque los cristianos se negaban a adorar a otros dioses y decían adorar a un solo Dios que nadie podía ver. Y también se les acusaba de deslealtad política y rebelión porque se negaban a ofrecer sacrificios al emperador.
Es por esto que con la esperanza de destruir la fe cristiana, algunos judíos ricos e influentes en Esmirna informaron acerca de estas supuestas blasfemias y levantaron falsas acusaciones ante las autoridades romanas. Estos supuestos judíos eran seguramente descendientes de Abraham, pero no verdaderos judíos según la definición que nos da Pablo. En Romanos capítulo 2, de los versículos 28 al 29, Pablo dice: Pues no es un verdadero judío solamente por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con el corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Lo mismo pasa con el cristianismo actual, porque no es realmente cristiano aquel que solamente ha pasado por las aguas de bautizo, o que viene de una familia cristiana o que asiste a la iglesia, sino que un verdadero cristiano es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. El verdadero cristianismo no consiste en seguir reglas, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Una persona con el corazón transformado busca definitivamente la aprobación de Dios y no la de la gente. El Señor conocía no solamente la persecución que la iglesia enfrentaba, sino que también conocía su gran pobreza. La palabra griega para pobreza se usaba generalmente para las personas que pedían limosnas para poder vivir, y es la misma palabra que se usa para referirse a los pobres de espíritu en las bienaventuranzas. Muchos de los creyentes en Esmirna eran esclavos y la mayoría de ellos estaban desamparados. Los pocos que habían tenido posesiones sin duda habían perdido sus bienes con el tiempo por producto de la persecución. La iglesia de Esmirna definitivamente tenía todos los motivos para derrumbarse, pero en vez de eso permaneció fiel a Cristo. Ellos, a diferencia de Éfeso, no perdieron su primer amor, y por eso Jesucristo les dice: pero tú eres rico. Ellos tenían lo que realmente importaba, y esto era la salvación, la santidad, la gracia, la paz, el compañerismo de los hermanos y al Espíritu Santo. La iglesia de Esmirna era rica espiritualmente, a diferencia de la iglesia Laodicea, que era rica económicamente pero pobre espiritualmente. Normalmente en sus cartas a las otras iglesias, Cristo reprende a las iglesias por cierto comportamiento que han tenido, como en el caso de la iglesia de Éfeso, la cual el Señor reclama por su falta de amor. Pero esto no sucede con la iglesia de Esmirna ni tampoco con la iglesia de Filadelfia, quienes no reciben llamados de atención sino solamente elogios a pesar de las duras pruebas que estaban pasando. El Señor le dice a los creyentes de esta iglesia: no temas por lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Después de haberlos elogiado por soportar la persecución, Cristo les anuncia que todavía tendrían persecuciones que soportar. A veces en medio de las dificultades que atravesamos, nos llegamos a quejar con Dios, olvidando que Él nunca nos prometió ser libres de dificultades y de la hostilidad del mundo. Más bien, Cristo prometió estar con los creyentes hasta el fin de los tiempos, y nos recuerda una y otra vez que Él está con nosotros. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, le recuerda a esta iglesia que no debe temer por las cosas que estaba a punto de padecer. El Señor le dijo específicamente a la iglesia que el diablo iba a echar a algunos de ellos a la cárcel, pero esto sería para probarlos. El hecho de soportar las pruebas de manera satisfactoria demuestra la realidad de nuestra fe y también trae fortaleza. Y no solo eso, sino que demuestra una vez más que Satanás no tiene poder para destruir la fe salvadora. Al final el Señor le da un consejo a esta iglesia cuando les dice:
sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que prueba la autenticidad de su fe al permanecer fiel al Señor hasta la muerte recibirá como recompensa la corona de vida. La corona a la que se hace referencia se utilizaba en aquellos tiempos como un objeto de recompensa, o se daba como reconocimiento por alcanzar un logro, y en este caso la recompensa por soportar las pruebas es la vida eterna. La paciencia, a fin de cuentas, es un demostrativo genuino del verdadero cristiano. Ya que la salvación es segura en Cristo, es natural que el verdadero cristiano persevere hasta el final. Cada una de las cartas a estas iglesias en el libro de Apocalipsis termina con la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, destacando esto la importancia del mensaje y también la responsabilidad del creyente de prestar atención. Todo aquel que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte, y aunque los creyentes de esta iglesia pudieran pasar por la muerte física, que es la primera muerte, nunca experimentarán la segunda muerte del infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La perseguida, sufrida y fiel iglesia de Esmirna se levanta frente a cada generación como ejemplo de quienes con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Puede que no hayan sido ricos o poderosos en lo material como otras iglesias, pero el Señor reconoció su riqueza espiritual y su fidelidad para con él.